hoy como una continuación de lo que hemos meditado estos domingos. Hoy la disyuntiva es el hombre en el trabajar y el actuar. Qué problema, ¿verdad? ¿Qué hacemos para sobrevivir a esta vida, pero también pensar en la vida eterna? Que a fin de cuentas creo que ese es el objetivo que tenemos todos. Así es que escuchemos qué nos dice el Señor. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Clolet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, Señor, tú has sido tú nuestro has sido un refugio de refugio de generación en generación en generación. generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mis años en tu presencia son ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciega y se seca. Señor, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prosperar las obras de nuestras manos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha hecho como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia,
porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Estamos con Jesús hablándoles a una multitud. Y en este capítulo 12 del Evangelio de San Lucas viene Jesús dando consejos bastante claves de cómo se debe vivir. Uno entre la multitud le pregunta o le pide más bien que le diga al hermano que reparta la herencia. Entonces vemos que hay un conflicto familiar de un tema común, de uno de tantos temas en la vida común, cotidiana, que todos podemos tener. Pero Jesús primero le dice que él no viene a ser ese tipo de juez entre los problemas o las situaciones comunes que pueda haber en la sociedad. Y aprovecha la indicación de esta persona más bien para dar un consejo. Y pide a esa multitud y nos pide a nosotros en el Evangelio de hoy que nos apartemos, que nos cuidemos de la avaricia. Bueno, ¿qué entendemos por avaricia? La avaricia viene a ser un afán desmedido por poseer principalmente riquezas y principalmente aquello material. Todo lo que sea acumular, puede ser dinero, pueden ser propiedades, carros, edificios, casas, etcétera. Pero esto con el mínimo afán de poder compartir con los demás, sino como atesorar y atesorar para uno mismo. Aunque lo podemos asociar con bienes materiales, podemos incluir ahí otras prácticas, ¿verdad? Otros deseos o otro tipo de codicia que aumenta ese ego y que aumenta esa ambición en nosotros. Un afán de querer poseerlo todo y esto viene a dar en la persona, pues, egoísmo, ambición, un deseo progresivo que nunca va a alcanzar la satisfacción, sino siempre va a estar presente ese deseo, ese impulso de tener, de acumular. Y dice el Señor, pues la vida del hombre no depende de los bienes que posea. Y aquí el Señor va más allá, ¿verdad? De esta vida material, de esta vida física, ¿verdad?
aunque siempre que pensamos o leemos este tipo de pasajes en la Biblia, podemos pensar que que estos tal vez solo se refiere a las personas ricas, pero no necesariamente. Cualquier grado de riqueza, sea mucho, sea poco, nos puede hacer caer en esto. Cualquier deseo material, igual, por más, aunque sea pequeño, pero por más incontrolable que sea ese impulso, pues nos puede hacer caer en ese tipo de avaricia o de codicia. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos todos estos deseos desmedidos en nuestra existencia? Sea individual, sea para un grupo, sea para una empresa, sea para un gremio, sea para lo que sea, este comportamiento desmedido, ¿verdad? Se deriva en otras situaciones como son la deslealtad, traición, sobornos, recompensas ilícitas, ya lo vemos en nuestra sociedad costarricense, ¿verdad? Cuando se deja de lado lo principal, que es buscar el reino de Dios, y nos llenamos de avaricia. Hay poder desmedido, hay crímenes, deslealtad, se causa sufrimientos a terceros, injusticia social, y todo esto pues afecta negativamente no solo a la persona, sino también a una sociedad. Si bien Dios quiere que todos vivamos dignamente, Dios no quiere la pobreza, que vivamos en pobreza por pobreza o que vivamos en la miseria, sino que seamos buenos administradores de todo aquello material, porque al ser personas, al ser seres vivos, al estar presentes en este mundo, vamos a necesitar del trabajo, vamos a necesitar del esfuerzo, de poder estudiar, de poder poner nuestro conocimiento y nuestro trabajo para que sea útil en una sociedad y que podamos pues todos poder vivir en este mundo de una manera leal, honrada. La diferencia está en cómo nosotros podamos administrar los bienes que el Señor nos da. ¿Qué se contrapone a la avaricia? ¿Qué es lo que se contrapone a la codicia? Bueno, la generosidad, la solidaridad, esto se contrapone a ese pecado capital, porque la avaricia es un pecado capital, es decir, una práctica, una situación pues que nos afecta incluso, ¿verdad? Más allá de lo físico, sino espiritualmente nos aparta de Dios. Eh, el cristiano y toda persona de buena voluntad debe promover la generosidad, la solidaridad, entre otros. Cuando nosotros actuamos de esa forma, pues creamos una mejor convivencia, una hermandad, es decir, cultivamos lo que es vivir en fraternidad. Nosotros como amigos de San Francisco de Asís, pues
el Señor nos da este apostolado tan bonito. Y vemos en él una oportunidad para que busquemos en él el reino de Dios desde nuestro apostolado de la mano con el Evangelio, de la mano con San Francisco de Asís, que es nuestro ejemplo, que siendo de una familia muy rica renuncia a todo, se deja tocar por el Espíritu Santo y encuentra la felicidad. Aún en este mundo encuentra tanta riqueza que viene de Dios, encuentra hermanos, encuentra esa riqueza de Dios que se manifiesta en la naturaleza, en los animales, en el insecto más pequeño, en una hoja, en un árbol, en un cantar de pajaritos sobre los árboles, y por supuesto en el hermano, principalmente en aquel más necesitado, en el hermano pues enfermo. Entonces, a ejemplo de San Francisco, en nuestro apostolado, podemos hacer, si bien es cierto, podemos considerar a veces que son pequeños esfuerzos, pero en realidad hechos con buena intención, con un verdadero corazón para servir a los demás, y sin esperar nada a cambio, podemos recibir también, sin esperar nada a cambio, pues la bendición de Dios. De modo que todo aquello que seamos llamados para servir en este apostolado, para servir en este movimiento nuestro, en la parroquia o parroquias donde vivimos o donde ponemos un granito de arena, nos sirva para buscar ese reino de Dios, como dijo Jorge al principio, que es la meta que perseguimos. Si seguimos leyendo este capítulo de San Lucas, vemos cómo el Señor nos sigue dando ejemplos e indicando cómo podemos vivir y cómo podemos buscar ese reino de Dios. Y dice el Señor ahí más adelante que primero buscamos el reino de Dios y que lo demás, o sea, todos los otros esfuerzos, el trabajo, todo lo que es lícito, nos va a venir por añadidura. Muy bien, bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Nada más para sellar, recuerden que nosotros lo único que nos llevamos son nuestras obras, absolutamente nada. Cuando al Papa Francisco le preguntaron que cuando se trasladó de Argentina para el Vaticano, que lleva muy poquitas cosas, dice, Monseñor, pero ¿qué va a tener? Entonces ahí, dice, yo nunca he visto un funeral donde detrás vaya todos los carros del mobiliario y todo eso. Entonces nosotros no nos llevamos. No es despreciar lo que tenemos, pero sí hay que ser congruente con la fe y la vida, saber que hay algo más allá que esto. Por eso el Evangelio es la respuesta a la primera lectura. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué se afana tanto el hombre? Pareciera como que es una angustia, ¿verdad? Es decir, todo lo que hacemos, ¿en qué queda? Queda siempre en nada, ¿no? Si hay una respuesta. Que ojalá todo eso, toda nuestra vida sea vivir modo banquete, modo fiesta, ¿verdad? Que todo lo que nosotros tenemos es para compartirlo. Muy bien. Hoy también felicitaciones a todos los Ignacios. Hoy es el día de San Ignacio Loyola, uno de los grandes santos, bueno, todos son grandes, pero que han influido mucho en la vida de la iglesia. Sabemos que ahí San Ignacio creo que nació un año antes del descubrimiento de nuestras tierras, y ya sabemos que la Compañía de Jesús, los jesuitas, le han dado mucho beneficio a la iglesia. Yo creo que en la era moderna
entre los franciscanos y jesuitas han impulsado mucho todo lo que es la evangelización de la iglesia. Hoy, por cierto, nuestro Papa es un jesuita, ¿verdad? También. Entonces, y grandes santos como San Francisco Javier, el patrón de los misioneros, San Luis Gonzaga, bueno, San Pedro Claver, muchos de los que nosotros conocemos, y muchas santas también de nuestra iglesia. Entonces, felicitaciones a todos. San Ignacio Loyola y todos ellos vivieron este evangelio así, de compartir la vida, los bienes. Y vea que lo que queda es lo que hacemos. Seguimos hablando de Ignacio Loyola, y ya él se fue. ¿Qué fue lo que dejó? Sus obras, su entrega a Cristo, sus ejercicios espirituales. Bueno, pues hoy, ya mañana iniciamos la festividad de nuestra patrona, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. No se nos olvide siempre estar a la par de ella, junto con ella. Ella es el mejor camino para llegar a Jesucristo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes mal de mía. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy es el último rosario virtual. Seguiremos ya en la forma presencial, sí, orándole al Señor. Yo toda esta semana, hablando del Padre Nuestro y la oración, los he bendecido a todos los que veo aquí siempre, ¿verdad? Porque acordándome de Abraham, el diálogo con el Señor la semana pasada, si hubieran 20 justos, si hubieran 10 justos, aquí hay mucho más de 10 y de 20 justos siempre. Y entonces eso es un signo de esperanza. El Señor no nos va a destruir, no va a destruir nuestro movimiento, ni nuestras familias, ni nuestra parroquia, en honor a esos justos que siempre rezan. Son velas encendidas. Entonces los domingos nada más se publicará la meditación. Así es que bendiciones para todos. Paz y bien, que el Señor los bendiga abundantemente. Nos vemos más tarde en misa de 6. Hoy toca la novena a Nuestra Señora de los Ángeles. A las 5, Hay que estar a las 5 es el rosario y después la misa, sí. Paz y bien, Dios bendiga. Tanta alegría. Buenos días. Walter, Cintia, Dios los acompañe. Sí, Ronnie, por ahí anda también. Ronnie, Dios lo acompañe. Ya no he hecho. No lo ha acompañado, Ronnie. Chao. Que Dios te acompañe cuando llegan. Gracias.